Latinoamérica esconde algunos de los relatos más oscuros y aterradores de todo el mundo. Pero ¿cuáles son las historias de aquellos espacios que albergaron los mayores horrores de nuestros países? Hoy visitaremos hospitales abandonados, casas embrujadas y zonas que parecen no tener explicación alguna. Si te interesa esto, ponte cómodo, ya que el video de hoy es el lugar más terrorífico de cada país de Latinoamérica. Parte 2. Por eso, socio, iniciamos la segunda parte con la isla de las almas navegantes. La isla Ucar de Chile es una isla sin habitantes, donde lo único hecho por el hombre es un cementerio y una iglesia. La leyenda de nuestro primer lugar se entrelaza con la literatura de Francisco Coloane, quien la describió como un barco de piedra y tierra, donde los fallecidos enterrados en su pequeño cementerio no están en reposo eterno, sino que esperan como marineros la marea alta para que el islote leve anclas y los lleve al más allá. La isla está conectada por una pasarela de madera de unos 500 metros de largo, la cual es descrita por muchos visitantes como una experiencia espiritual, un tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos, donde la presencia de cisnes de cuello negro que habitan la zona y el silencio absoluto refuerzan la sensación de estar en un umbral donde las almas finalmente hallan su rumbo. Normalmente en este punto te cuento qué es lo que se ve en este sitio, pero por suerte encontré un video donde los mismos visitantes narran estos sucesos. ¿Cómo dice que han visto por aquí? Una persona de negro que ha salido en las fotos que sacan afuera, estando la capilla. Ya. ¿Y quién crees quién creen que es esta persona? Mi creencia es nuestra imagen de los dolores. Ya, de la Virgen que está ahí. Y de repente desvío mi mirada y veo a un caballero físicamente desde el segundo piso de la iglesia donde se supone que está la campana y todo lo demás. Se asomó, le vi como parte del rasgo de la cara y desapareció hacia atrás. Y yo quedé así como... En Paraguay, la Finca 66, apodada como la Casa del Horror. Personalmente, a mí los puestos que más me dan miedo son aquellos que, aparte de albergar leyendas, también ocultan una realidad histórica aterradora. Para entender bien esta historia debemos de conocer a Alfredo Stroessner, el cual fue un militar, político y dictador paraguayo que gobernó su país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. Durante su gobierno alrededor de 500 personas desaparecieron y otras 19,000 fueron torturadas. Stroessner no solo era un monstruo político, sino que en su vida privada disfrutaba de los mismos gustos que los billonarios que están siendo juzgados actualmente. Si ustedes me entienden, la Finca 66 fue una de sus propiedades favoritas. Durante muchos años lo único que existía eran rumores sobre que este lugar estaba cargado de una energía trágica, pero las cosas fueron escalando. Se reportaban constantemente visiones de figuras fantasmales que deambulaban por la zona de la mansión. Quienes pasaban por la noche en el sitio afirmaban escuchar ruidos inexplicables, lamentos y gritos que atribuyen a las almas atormentadas de los desaparecidos. Aunque la leyenda más famosa de esta casa es que el general escondió unos tesoros malditos. Muchos buscadores de oro y plata se aventuraron al lugar, pero nunca encontraban nada, hasta el día que una familia sin hogar en su búsqueda de fortuna terminó encontrando 3 cráneos, lo que le terminó recordando a todo Paraguay que la realidad siempre va a ser más aterradora que las leyendas. En el corazón de la ciudad de Guatemala existe un sitio con más de 400 años de historia, el Cerrito del Carmen, un lugar que oficialmente es patrimonio, pero que extraoficialmente muchos evitan cruzar cuando cae la noche. Según los hermanos Chapines, aquí las leyendas no se cuentan, se sienten. Entre senderos estrechos, árboles centenarios y faroles que apenas iluminan, hay quienes aseguran escuchar el lamento más famoso del continente, La Llorona. Sé que en este punto muchos mexicanos estarán confundidos con esto, pero también muchos de otros países de Latinoamérica. ¿Qué no La Llorona es de mi país? Pues ¿qué crees? La Llorona se encuentra en todos lados. La Llorona es una viajera apasionada, ya que se han reportado avistamientos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Si La Llorona te pareció demasiado comercial, te presento al sombrerón. En Guatemala el sombrerón es una figura descrita como un ser pequeño que viste de negro, lleva un sombrero grande y toca una guitarra de plata. Según la tradición oral, este personaje busca mujeres para seducirlas y cautivarlas con su música. Dicen que este se manifiesta cuando el cerro queda en silencio, amarrando su mula en la oscuridad y tocando su guitarra para atraer a quienes se quedaron más tiempo del debido.
Durante los recorridos nocturnos, visitantes han señalado encontrarse tanto a la mujer del llanto eterno como al hombre del sombrero. Después de nuestro tercer puesto, debo de recordarte unas cosas. Yo sé que es obvio, pero si tu país no se encuentra en este video, está en la primera parte. Y lo segundo, en el video de México algunos de ustedes ya me contaron sus experiencias paranormales, pero me encantaría que personas de otros países también me comentaran las suyas. Las mejores historias saldrán en un video con la misma calidad que este, y obviamente dándote tus créditos. La siguiente parada nos lleva a un clásico del terror centroamericano, la Quinta Angélica en Nicaragua, ubicada en la carretera sur, entre neblina constante y clima frío. Esta casa siempre ha cargado con el mismo rumor, que fue construida con dinero obtenido mediante un pacto con el diablo, y como suele pasar en estas historias, el precio no se pagó con monedas. Se dice que durante la construcción los trabajadores fueron la verdadera moneda de cambio. Durante la construcción de la carretera en los años 40, un joven trabajador desapareció, y fue encontrado muy cerca del terreno, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Aunque el suceso más conocido ocurrió cuando la casa aún estaba en su esplendor, un diplomático extranjero aceptó pasar la noche ahí, pero despertó tras recibir una bofetada invisible tan fuerte que lo lanzó de la cama. Este huyó aterrado, y cuando un taxista lo ayudó notó algo extraño. Su rostro estaba marcado, no solo golpeado, sino cubierto de hollín negro. Otros relatos hablan de militares y civiles que trataron de habitar el lugar, solo para despertar afuera de la casa. Algunos mencionan que aparecieron en medio de la carretera, como si algo los hubiera expulsado. Hoy la Quinta Angélica está en ruinas, pero la fama permanece. Llegó la hora del más pedido de la primera parte, Argentina. A diferencia de otros puntos de este recorrido, el terror aquí no está escondido en la selva, carreteras perdidas ni en casas abandonadas. Está en pleno Buenos Aires. El cementerio de la Recoleta, inaugurado en 1822, alberga algunas de las figuras más importantes de la historia argentina. Este cuenta con más de 4000 bóvedas, formando un laberinto de mármol, estatuas y mausoleos. Una ciudad perfectamente diseñada, solo que para los muertos. Entre todas sus historias hay una que destaca por encima de todas, la de Rufina Cambaceres, conocida como la joven que murió 2 veces. En 1902 fue declarada muerta, para posteriormente ser sepultada en la bóveda familiar. Lo espeluznante fue unos días después, cuando un cuidador notó algo extraño. El ataúd había sido movido desde adentro. Cuando lo abrieron, encontraron marcas de arañazos en el interior, y las manos de Rufina totalmente destrozadas, como prueba de que luchó con todas sus fuerzas para salir de su entierro. Pero ¿cuál fue la razón por la que Rufina despertó de su entierro? Lo fácil sería decir que fue por razones paranormales, o incluso un milagro religioso. La realidad es que fue por una cuestión médica, y lo peor de todo es que cualquiera de nosotros la podríamos padecer. Se llama catalepsia, que es un trastorno del sistema nervioso central poco común, que simula un estado de muerte. El cuerpo se vuelve rígido, y los músculos se tensan, impidiendo cualquier movimiento voluntario. Los signos vitales se reducen, la respiración y el pulso se vuelven tan lentos y débiles que pueden parecer inexistentes. Y lo más perturbador es que a diferencia de un desmayo, muchas personas pueden escuchar o percibir lo que sucede a su alrededor sin poder reaccionar. Es decir que Rufina pudo haber estado consciente en todo momento mientras era enterrada, y cuando por fin reaccionó ya era demasiado tarde. Desde ese día muchos aseguran que el cementerio cambió, y que el alma de Rufina sigue luchando por salir. En el centro histórico de Lima hay una calle donde el silencio pesa más de lo normal. El antiguo Jirón Carabaya, conocido en la época virreinal como la calle del Pacae. Según la leyenda, al llegar la medianoche se escucha el sonido metálico de unas sandalias golpeando el empedrado, y el roce de un hábito pesado contra las paredes. Quienes se atrevían a mirar desde sus ventanas juraban ver a un fraile franciscano caminando sin rumbo, hasta notar un detalle imposible: su cuerpo terminaba en el cuello, no tenía cabeza. Se dice que este busca algo que perdió, y que sus lamentos no salen de una boca, sino directamente de su pecho. Pero él no está solo, ya que también se habla de una monja, la cual recorre la misma calle, como si ambos espíritus estuvieran ligados por pecados cometidos en vida. Algunos cronistas afirman que estas apariciones no son casos aislados, sino el reflejo de secretos inconfesables, enterrados en los muros antiguos del convento, posiblemente provocados por rituales blasfemos. Llegó el turno de mi país, México. Normalmente en estos videos hago una versión alternativa de algo de lo que voy a hablar en el video de México, pero en esta ocasión te pondré el clip como tal, para que también te animes a ver ese video. La isla de las muñecas en la Ciudad de México. Visualmente, sin duda alguna, es el más incómodo de todo el país. La historia de la isla comienza con Don Julián, un hombre que decidió vivir aislado en una chinampa para estar lejos de la gente y el ruido. Según la historia más conocida, Don Julián un día encontró el cuerpo de una niña ahogada flotando en los canales,
Poco después de este trágico descubrimiento empezaron los problemas. Ruidos, susurros y una vibra incómoda que no lo dejaba en ningún momento. Convencido de que el espíritu de la niña no lo dejaba en paz, don Julián hizo lo que cualquier persona completamente estable haría. Empezó a colgar muñecas en los árboles para buscar apaciguar el espíritu de la niña. Con el tiempo la isla se llenó de muñecas, otorgándole una apariencia única en el mundo. Mira, se le para el corazón. Mira, mira. Hijo, mi máquina. Trae el 10 del Chaco. Muchos vecinos aseguran que por las noches algunas se mueven y te siguen con la mirada. El dato más perturbador de este lugar es que en el 2001 don Julián murió. Lo extraño es que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde, según él, había muerto la niña. Hoy la isla es mantenida por su familia, pero su misticismo se ha perdido bastante, ya que se convirtió en un sitio súper turístico. La gente puede pagar por tours, quedarse a dormir y hasta Lady Gaga grabó un video aquí. Como te comenté al inicio, visualmente por lejos es el lugar más aterrador de todo el video, pero mucho de su misticismo desapareció cuando se convirtió en el Disneylandia de Xochimilco. Si te llamó la atención el video de México, no te preocupes, te lo dejo al final del video. Y también te invito a suscribirte, ya que te va a encantar lo que viene en el canal. Te invito a ver la serie de un dato por cada día del año. Por el momento llevamos 2 episodios, el de enero y el de febrero. Después toca la segunda parte de este tema, pero de México. Y acabando eso, ahora sí viene lo mero bueno. Encontrar un monstruo por cada país de Latinoamérica. Si te llama la atención cualquiera de estas cosas, lo mejor es que te suscribas. Continuamos. República Dominicana. Lejos de los resorts y las postales turísticas, existe un lugar que muchos prefieren no nombrar en voz alta. La Laguna del Diablo. Un sitio rodeado por una selva espesa y por historias que siempre terminan en lo mismo. Desapariciones. Los campesinos de la zona cuentan que cualquier animal que entraba a sus aguas para refrescarse simplemente no regresaba. No flotaban restos, no había rastros, solo en algunos casos la superficie del agua teñida de rojo. La explicación popular habla de un ente conocido como el hombre del más allá, algo que habita en el fondo y arrastra a quien se acerque demasiado. Y el fondo, ese es otro problema. La laguna ha resistido intentos de medición durante décadas. Se han usado carretes de más de 120 yardas sin que jamás tocaran fondo, como si el agua no terminara. Visitantes aseguran sentir una vibración extraña, una energía densa, y bajo el agua algunos dicen haber visto formaciones que parecen escalones tallados, lo que ha llevado a pensar a algunos que poblaciones antiguas usaron el lugar para ceremonias místicas, un sitio donde el agua no solo refleja el cielo, sino algo mucho más antiguo y hambriento. Les voy a ser honesto, normalmente en este tipo de cosas se exageran algunos hechos, en este caso lo de la profundidad. Por lo mismo investigué para darles el dato científico de cuál es la profundidad de la Laguna del Diablo, y quedé bastante sorprendido, ya que es verdad que nunca han podido medir su profundidad, así que este dato hace mucho más interesante este relato. En Estados Unidos no es una casa ni un cementerio, es toda una región, los Apalaches, una de las cordilleras más antiguas del planeta, mucho más vieja que los dinosaurios, con más de 480 millones de años de historia. Los Apalaches se extienden desde Canadá hasta Alabama. Es una región cubierta por bosques tan densos que en algunas zonas la luz apenas toca el suelo, y ese aislamiento es el caldo perfecto para que el folclore se vuelva pesadilla. Aquí no se habla solo de un monstruo, hay muchísimos, pero te hablaré de los 4 más famosos. Se habla de Mothman, el hombre polilla, el cual es una figura alada de ojos rojos que aparece antes de tragedias. Del Not Deer, algo que parece un ciervo, hasta que lo miras moverse, y te das cuenta que esa cosa no es un animal. Los Moon-Eyed People, una supuesta raza ancestral que solo sale de noche, y del Wampus Cat, una mujer transformada en criatura felina, como castigo por mirar lo prohibido. Al existir tantos relatos de criaturas, los habitantes ya crearon algunas reglas para no tener problemas. Nunca debes de silbar de noche, jamás respondas si escuchas una voz familiar en el bosque, y que si ves luces extrañas entre los árboles no las sigas, ni le regreses el saludo, porque además de monstruos, la región acumula uno de los historiales más altos de avistamientos de ovnis, luces que descienden en silencio, objetos que flotan sobre los picos, y testigos que prefieren no hablar de lo que vieron. Como penúltimo puesto, la siempre interesante Venezuela. En el estado de Lara existe un paisaje que parece fuera de lugar, un pequeño desierto rodeado de montañas verdes, formaciones rocosas retorcidas y un silencio que incomoda. Su nombre, la hundición de Yay. Las historias cuentan que hace muchos años, donde hoy solo hay tierra árida, existió un pueblo próspero y alegre. Durante una celebración religiosa, un anciano forastero llegó pidiendo agua y comida. Nadie lo ayudó. Entre risas, música y soberbia, sus súplicas fueron ignoradas, excepto por una mujer,
que en secreto le ofreció lo poco que tenía. El anciano le agradeció, pero antes de irse le dio una advertencia. Debía de huir de inmediato y no mirar atrás. Mientras la mujer escapaba, un estruendo sacudió la tierra. El suelo comenzó a voltearse sobre sí mismo, tragándose casas, calles y a todos los del pueblo de Yai. El miedo de la mujer pudo más que la advertencia, así que volteó, y en ese instante quedó petrificada para siempre. Esta historia se me hizo bastante parecida a una de la Biblia. La destrucción de Sodoma y Gomorra. De manera súper resumida, Sodoma y Gomorra eran el lugar de la perdición antigua. Se practicaban todo tipo de atrocidades aquí. Por lo mismo Dios se encabronó y destruyó la ciudad y a todos sus habitantes, haciendo llover azufre y fuego. Pero como que Dios se dio cuenta que eso estaba muy pasado de lanza y mandó unos ángeles a que le dieran un aviso a una familia. Escapa por tu vida, no mires ni pares en toda esta llanura. Pero a la esposa le valió y volteó a ver, convirtiéndose en sal. Prácticamente la misma historia. Aquí solo hay de dos, o las dos historias son aterradoras o las dos son castigos divinos. Honestamente creo que un venezolano se robó la historia de la Biblia y ya. Y por último, Cuba. En el corazón de la isla existe un lugar donde el pasado no termina de irse, San Miguel de los Baños. Su historia comienza con un milagro. La tradición cuenta que un esclavo llamado Miguel estaba gravemente enfermo de la piel. Se bañó en los manantiales de la zona y se refugió en una cueva cercana. Gracias a esto logró sanar. La noticia se extendió y para los años 40 el lugar se había convertido en uno de los balnearios más importantes del mundo. Multimillonarios llegaron, se levantaron mansiones, avenidas elegantes y un gran hotel balneario, inspirado en el casino de Montecarlo. Pero después de los años 50 todo se detuvo. El abandono convirtió el paraíso en ruinas congeladas en el tiempo. Hoy el gran hotel balneario es el epicentro de los relatos más inquietantes. Visitantes aseguran ver sombras cruzando salones vacíos y escuchar ecos de fiestas que ya no existen, como si la época dorada se repitiera una y otra vez. También se sigue hablando de la magia de sus aguas. Algunos lugareños creen que fuerzas espirituales protegen los manantiales que aún fluyen, atribuyéndoles no solo sanaciones físicas, sino espirituales. Aunque nunca se han dejado de reportar susurros y presencias invisibles, ligadas a un pasado que se niega a desaparecer, porque San Miguel de los Baños no es solo un pueblo abandonado, es un lugar donde el tiempo se rompió y nunca volvió a avanzar del todo. ¿Quieres ver la primera parte? Dale clic aquí. ¿O qué tal un dato por cada día de febrero? ¿O qué tal el video de México?